día, jóvenes. Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase de hoy. A ver en qué lugar hemos quedado. Esto ya nos da el ejemplo. Ya. A esta parte vamos a retroceder un poco para que se pueda entender. Creo que el lunes no hemos podido explicar tal vez muy bien. Ya, a ver. Dentro de la política japonesa hay un ejemplo. Dice que Japón impone fuertes limitaciones a las importaciones de arroz. Hay algunos países que ponen fuertes limitaciones con respecto a sus importaciones. Uno, el primer objetivo es proteger a su industria. Es como el caso de Estados Unidos, pone ciertas barreras, ciertas limitaciones a objeto de poder no importar lo que es el azúcar y los otros productos que se hayan mencionado, textiles, azúcar, acero y otros, ¿no? Entonces Japón también pone esa restricción, esa barrera. ¿Por qué? Porque básicamente ella, según las teorías que ya hemos visto, un poco tal vez hacer referencia a ello, donde David Ricardo, H. Rowling y Adam Smith no toman este factor que es muy importante, el factor trabajo y renta. Para ellos más hacen el análisis de que un país, si tiene una determinada producción de un determinado bien, tiene que especializarse, dice, ¿no? Y con respecto a otro país que también tiene esas mismas características. Pero de pronto se va avanzando de poco a poco y hay pues la ventaja absoluta que Adam Smith lo propone. Dice, si un país tiene abundantemente el tema de capital, pues va a ser el país que va a exportar. Y por ende dice, se prohíbe las importaciones, ¿no? Entonces, esas características tienen esas teorías o esos modelos económicos. Pero de pronto aquí, cuando hablamos de los factores específicos, que es el capital, tierra y el factor trabajo, Japón pone el ejemplo. Dice, si se permitiera el libre comercio de arroz, el bienestar japonés aumentaría. Eso quiere decir ya que básicamente Japón no tiene abundantemente este factor, perdón, este producto, el arroz. Me imagino que debe ser de manera distributiva, ¿no? ¿Ya? Me imagino que debe ser el consumo muy equitativo. Y por ende, si el país de Japón liberaría el comercio en cuanto a lo que es la exportación de nuestro país, si vale el término, arroz hasta Japón, pues el bienestar japonés aumentaría. No hay una equitativa distribución tal vez en nuestro país. Imagínense, la distribución equitativa quiere decir que cada ciudadano pueda consumir lo necesario, ¿no? Que sin duda hay algunos que consumen más y otros que no pueden consumir. Pero bueno, es un tema que posiblemente puede ser referencialmente tocado, pero que ya dentro de un análisis profundo no nos compete, que es otro análisis, ¿no? Pero, sin embargo, ese excedente que hubiese tal vez podría exportarse hasta Japón. Eso sería interesante, ¿no? Abrir un mercado libre para la exportación de arroz.
Y básicamente nuestro país sería beneficiado. Pero ahí está el ejemplo que dice que Japón dice evita la importación de arroz. ¿Qué ocurriría con los agricultores y el valor de su tierra? La pregunta. Los agricultores desplazados las importaciones probablemente podrían encontrar trabajo en otros sectores. Y un poquito tal vez hacer referencia a este aspecto, jóvenes. Japón es un país que tiene una industria muy desarrollada, que posiblemente por el despido que haya a los agricultores puedan ir al sector industrial de bienes y servicios. Lo que no puede suceder en nuestro país es el claro ejemplo que nosotros vemos ya en los diferentes departamentos, vaya a ser Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz incluso, donde existen inmigrantes de Potosí, ¿no? Ustedes lo conocen, que básicamente a causa de la sequía no pueden producir, cultivar la tierra que tienen ellos. Y por ende tienen que emigrar ya a otros departamentos con el fin de poder eh, sostenerse, ¿no? Pero ya más allá que es un problema social también, que no nos compete analizar, pues bueno, el gobierno tendrá su solución. Pero esto va desde generación en generación, ustedes se dan de cuenta, ¿no? Y hasta ahora sigue con ese problema. Sobre ello, jóvenes, se ha aumentado el problema de los venezolanos que han ingresado a nuestro país de manera muy preocupante, ¿no? Y por otro lado, hay otros visitantes que vienen de Argentina, de Uruguay, que en las calles se los ve también. Pero bueno, eso es otro análisis, solo referencialmente tocar este aspecto y ver que con este tema que en Japón sucede, que los agricultores podrían encontrar otra fuente laboral, pues en el caso nuestro no sucede, ¿no? Entonces, ya esto hace que los productores de arroz japoneses se opongan con vehemencia al libre comercio de arroz. Eso quiere decir que los agricultores quienes trabajan esta tierra tienen garantizado su salario y obviamente se van a oponer a la importación de arroz porque definitivamente puede ser que cause un daño muy grande dentro de su economía, ¿no? Y básicamente, si tocamos ese aspecto dentro de nuestra economía, no sé si se ha tratado o se ha tratado, no sabemos en ciertas, este aspecto con respecto a las importaciones de ciertos productos que han dañado a nuestra economía, a nuestra industria, tal vez como la tela. Si bien había empresas textileras quienes producían, quienes confeccionaban el- la tela, entraron de pronto las importaciones de otros países con la liberación arancelaria, pues han bajado los precios y bueno, por ende cuando se bajan los precios, básicamente el salario también va a bajar. Y como en Bolivia se tiene un monto específico determinado según el decreto supremo de esta gestión, que es 2164, pues no se puede pagar inferior a ello. Entonces, eso implica de que las industrias se vean afectadas, tengan que ceder, y peor aún todavía con la pandemia que ha habido, ¿no?
Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? ¿Qué productos se importa y se encuentra a un menor precio? Estas importaciones de los productos que tenemos en nuestra área. ¿Cuáles serán, jóvenes? Sandra, me imagino que está ahí. Adelante, a ver su ejemplo. Ustedes tienen internet, así que pueden ingresar al internet y revisar. Sandra, Rodrigo, adelante. Adelante, Sandra. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué producto tenemos en Bolivia que encontramos a un precio más elevado que un producto que se importe de las mismas características a un precio más bajo? Mm, La ropa americana. Pero la ropa americana no es legal, es ilegal. A ver, Rodrigo. A ver quién está. Katia. María Belén está habilitada su cámara. Buen día. A ver, Katia, ¿qué ejemplo tiene usted? Podría ser solo la ropa, Lisa. Ah, ya, muy bien. Solo Las ropa. prendas de No. vestir. Excelente. Efectivamente, las ropas o las prendas de vestir, ya ejemplo, pongamos una chompa o una camisa o una polera confeccionada en Bolivia, puede ser un poco más costoso que la de importación. Si nos vamos al mercado de abasto, ya una polera podemos encontrarlo en 15, 20 bolivianos y una confeccionada en Bolivia puede ser unos 50. Hay una diferencia, ¿no? Si ustedes se dan de cuenta, esa diferencia hace de que estas empresas que son bolivianas no alcancen a vender el total de su producto y por ende van a tener que bajar salarios y van a tener que retirar a personal, ¿no? Otro producto, a ver, María Belén. ¿Puedes repetir la pregunta, Lisa? Sí, decía, si tenemos un producto que encontramos a un precio más elevado en nuestro país con respecto a un producto de importación más bajo. Ojo que el contrabando no implica importación, así que no van a hablar de contrabando que nada tiene que ver. Una importación legal nos estamos refiriendo. Podría ser quizás los zapatos. O también, bueno, sería más barato, pero sí poco eficiente, las computadoras que hicieron aquí, que fueron poco funcionales. Una pregunta, jóvenes. ¿Ustedes han comprado los famosos quipus? No, Lisa. La verdad yo tenía la curiosidad de comprarla, pero no sé si actualmente estará en producción. Había
las famosas computadoras Kipus, ¿no? Laptops, celulares incluso, ya que en el extinto diputado creo que era y después pasó a ser gerente general de la empresa Kipus. Entonces, en ciertas, no sé cuánto habrá sido la demanda que tenía con respecto a estos equipos, que obviamente no eran fabricadas en Bolivia, más al contrario, eran solamente ensambladas, ¿no? Entonces, es el ejemplo, obviamente. El precio creo que estaba alrededor de 1.000 bolivianos, un poco más, ya, pero el producto que se importaba lo podemos encontrar tal vez a un precio menos, ¿no? De por ahí ya tengo conocimiento a través de mis estudiantes de sistemas que dice que hay una empresa que está empezando a producir y a fabricar, si no me equivoco, de partes para computadora, pero eso lo vamos a confirmar y les voy a indicar ya. Para mí sería interesante que se esté empezando a hacer eso, pues que ya un poquito nos estamos, qué sé yo, la industria un poquito ampliando, ¿no? Y no solamente concentrándonos en la importación, ¿ya? Bueno, avancemos. Entonces, en la clase anterior habíamos dado este aspecto, pero vamos a darle un poquito más de énfasis. Esta teoría y todas las anteriores teorías siempre hacen la comparación. Me dan un minuto, por favor.
Vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces, decía de que cada modelo económico siempre hace la comparación entre dos países. Acá este modelo ya de los factores específicos también hace esa comparación, que ahí dice dos países y dos bienes. Cada bien se produce con un factor que es perfectamente móvil. En este caso vamos a hablar del factor trabajo. El factor trabajo se puede mover entre industrias internamente dentro de un país, no externamente. Es decir, no se puede exportar ni a la vez importar. No estamos llegando a ese aspecto, que más adelante lo vamos a ver posiblemente. Entonces, hay dos factores que no se pueden mover de un lugar a otro lugar. Me refiero al factor capital y al factor tierra. Este modelo fue propuesto por Paul Samuelson y John el año 1971, que básicamente trata de mostrar en cuánto puede afectar o cuánto puede afectar a un país y a una determinada empresa por la importación o exportación que se realiza. Es el claro ejemplo que ha pasado con México, ¿ya? Al aperturar su libre mercado con lo que es el Telecam entre Canadá, Estados Unidos y México, afectó a sus industrias. Entonces, ¿qué quiere decir este modelo? De la intuición del modelo, dice, es el paso de la autarquía al libre comercio. Quiere decir que cuando hay un excedente de producción, recién se lo puede exportar. Pero genera cambios en los países relativos, aumenta el precio del bien que el país va a exportar y disminuye el precio del bien que el país pasa a importar. Eso es básicamente la teoría de este modelo. Si el país va a exportar, obviamente el precio va a subir, y si el país va a importar, entonces el bien va a disminuir. Es el claro ejemplo que hemos visto hace un momento atrás, donde se hace la importación de calzados. La industria boliviana produce calzados, qué sé yo, a unos 200 bolivianos, ejemplo estamos poniendo, y de pronto importamos y lo encontramos a un precio de 180, 150. Hay una diferencia. Pero en ciertas, no sé si se estará exportando los calzados. No tengo un valor específico que diga si se está exportando calzados o no. Pero otros productos, como el caso de las bananas, por ejemplo, se exportan las bananas, ¿no? Y las bananas, si ustedes han ido al mercado un poquito a hacer análisis en ese aspecto, lo encontramos un precio más elevado. Antes, qué sé yo, todos aquí tienen que saber, ¿no? No hay aquí que son damas, que son varones, no, todos tenemos que manejar los precios, ¿ya? A ver, ¿alguien me puede decir a cuánto está el 25 de bananas en el mercado? Dicen, si no me equivoco, a 10 bolivianos. Gracias, Katia. Está a 10 bolivianos, imagínense. Lo que antes valía hasta 2 bolivianos, si no me equivoco, ¿ya? Retrocedemos unos 3 o 4 años atrás. ¿Cuánto ha habido de incremento? 18 bolivianos.
Ahora, ¿importamos bananas? No importamos. No importamos. Pero si ustedes se dan de cuenta, al exportar incrementa el valor. Y puede pasar con otros productos de la misma manera. Pero hagamos un ejemplo de lo que es la exportación de algún bien y la importación del mismo bien. La tela, por ejemplo. ¿Ya? La tela posiblemente podamos encontrarlo a un valor, ¿ya? Que sé yo, el metro de 120 bolivianos, una producción nacional. Y de pronto me animo a decir la importación de la tela de origen chino lo encontramos en 70, 60 bolivianos. ¿Cuánto de diferencia hay? Casi el 50%. Y obviamente por esta diferencia de valor o de precio afecta a la industria. En el caso de las chompas es otro ejemplo similar. De pronto la encontramos a una prenda de vestir que es la chompa a un costo de 80 bolivianos. Y si vamos a ir al mercado, lo vamos a encontrar una chompa importada quizás a 60 bolivianos. Hay una diferencia de 20 bolivianos. Y eso implica obviamente de que el consumidor final, que somos nosotros, vamos a agarrar el precio más económico y no el precio más elevado. Pero por otro lado está ya el tema de calidad. Saben ustedes que nuestra industria tiene todavía ese aspecto y seguimos, ¿no? Yo pienso desde mi punto de vista, ya han pasado buenos años, ya deberíamos de salir de ese momento en que decimos país en vías de desarrollo, ya no deberíamos considerarnos así, pero yo no voy a, qué sé yo, hablar con respecto a este tema que es muy político, no sé a qué se deberá, pero desde mi punto de vista ya deberíamos de salir de ese momento. Ecuador, por ejemplo, era considerado país en vías de desarrollo. Obviamente sí es considerado, pero la economía de Ecuador es más sólida que la economía de Bolivia. Entonces, se debe tal vez a factores que no es competencia nuestra, ya en la parte económica. Sin embargo, debería tomarse ejemplo de otros países para despegar de este declive que tenemos nosotros. Pero lo vamos a dejar al análisis de la parte económica. Entonces, cuando sucede esta exportación e importación, ¿ya? Estos cambios de precios modifican las remuneraciones de los factores involucrados en la producción. Y uno de estos factores es el salario a través del trabajo, la renta en tierra, el interés en capital. Ahora, hay una pregunta, surge de pronto una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es el bien cuyo precio baje? Va a ser perjudicado el factor cuyo bien aumenta el precio, va a ser beneficiado. Un ejemplo podemos dar. De pronto me animo a decir un ejemplo, ¿ya? Podemos saber, de pronto se maneja por estaciones y de pronto se maneja también de manera, que les digo, no por estaciones. A ver, el tema de las chamarras, chompas, la confección de prendas de vestir. Durante la época de invierno, por ejemplo, las que estamos ahora viviendo, donde hace mucho frío, va a haber mucha demanda de ¿qué? Va a haber mucha demanda de prendas de vestir que sean abrigadoras, como las chamarras, por ejemplo, ¿no? Unos suéteres que te abriguen bien.
como las bufandas, como las que traigo puesta, ¿ya? Pero eso va a ser temporalmente. Como va a haber una excesiva demanda, el trabajador puede hacer que perciba a través de esta demanda un salario muy estable, que pueda tal vez ser mayor al salario mínimo que establece el gobierno. Entonces, ahí ya cuyo bien aumenta el precio va a ser beneficio. En este caso, el bien va a aumentar de precio por la demanda que existe y el trabajador también va a tener una remuneración justa. Pero por otro lado, puede ser que baje un determinado bien. Ver, los helados, vamos a poner el tema de comestible, los helados. Como hace tanto frío, pocos se animan a consumir helado y por ende va a bajar el precio. No abismalmente, pero va a bajar el consumo. Como va a bajar el consumo, ¿ya? Quizás, me animo a decir, el nivel de salario que vaya a recibir el trabajador pueda bajar. Y por ende, si va a bajar el salario, el gobierno establece un tope de salarial, que son 2.164. Inferior a ello no se puede cancelar. Y por ende, la empresa va a tener ¿qué? A reducir de personal. Entonces, se tiene que ver esos factores, ¿ya? También dentro del marco de la importación y exportación. Si este ejemplo que hicimos estamos viendo en un mercado interno, imagínense cómo puede afectar en un mercado libre cuando ya se empieza a exportar e importar bienes y servicios. Sucede lo mismo cuando se establece o modifican instrumentos de política comercial. Como les había indicado, el tema de abrir fronteras y el libre comercio, que impactan directamente sobre los precios. Ahí está uno de ellos, un ejemplo, los aranceles, que posiblemente cuando se abre este libre mercado, el arancel pueda bajarse en un determinado porcentaje o tal vez liberarse, como sucede en determinados acuerdos. Unos segundos, por favor. Bueno, entonces, uno de las políticas, por ejemplo, cuando se abre el libre comercio, es mantener arancel o en caso contrario, rebajar en un determinado porcentaje, que también tiene mucho que ver con los subsidios o retenciones. De pronto hay otra pregunta que dice, ¿cómo decide una empresa cuántos trabajadores contratar? Ah, muy importante, ¿no? La intuición dice, compara cuánto agrega ese trabajador al ingreso total de la empresa y la compra con el monto que debe pagarle el salario. Si hay un determinado
una determinada empresa, ¿ya? Que produce un determinado bien que vale a $400. No voy a poner qué bien, solo estamos poniendo un ejemplo, supuesto. Puede ser que si yo, no sé, un calzado, no sé, pero estamos poniendo el ejemplo de un determinado bien. Ese determinado bien va a costar $400 y el trabajador quien tenga que producir va a producir 4 bienes. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por $400, 4 por 4 son $1,600. Ahora, ese trabajador produce $1,600. Nosotros tenemos que convertirlo en bolivianos. ¿Cuánto es $1,600 en bolivianos? A través del cambio que tenemos en Bolivia, que es 6.96. ¿Cuánto se hace? $1,600. 11.136 bolivianos. Muy bien, 11.136 bolivianos. Hacemos la comparación. El salario mínimo establecido por el gobierno nacional es 2.163, que está por debajo del ingreso que tiene esta empresa por la venta de este determinado bien. Entonces, el salario también tendría que ser mayor al salario mínimo establecido por el gobierno. Y por ende, el bienestar del trabajador va a ser lo adecuado. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si ese bien ya no se vende a $400? Se vende ¿a cuánto? A $100. Lo que equivale a decir que $100 por 4 va a ser $400. Ahora multipliquemos 6.96 por $400. ¿Cuánto equivale? 2.784. 2.784. Si nosotros hacemos esa comparación con respecto al salario mínimo establecido, aún todavía sigue por encima ya del salario mínimo. Eso quiere decir que la empresa todavía puede seguir en el mercado. Pero ¿qué pasa si baja a $50 ese mismo bien? 5 por 4 son $200. $200 por 6.96. ¿Cuánto sale? 1.392. Ahora la pregunta viene acá. Como el salario es inferior al salario mínimo establecido, ¿será posible que la empresa pueda seguir sosteniendo a sus trabajadores? Posiblemente no. Posiblemente pueda afectar en la baja del salario o posiblemente pueda afectar con el despido. Ese es el análisis que se tiene que hacer con respecto a las importaciones. Y eso es lo que ha pasado si ustedes hacen un pantallazo, un vistazo general con las empresas textileras. Y eso es lo que yo les había indicado en ejemplos anteriores. Se tenía que exportar, ¿ya? Y les daba esa comparación. Una polera, ustedes la pueden encontrar en el mercado en 80 bolivianos y la polera la encontraban en Atex a 120, 130 bolivianos, que era por encima del costo que se encuentra en el mercado interno. Pero como el mercado de Venezuela se ha cerrado, pues no sabían dónde exportar y por ende el bajar costos de esas prendas de vestir ha generado de que haya pérdidas y por ende ha habido despido masivo de estos trabajadores. Ahora, en la actualidad, no sé en qué etapa andarán. Yo un poco ya no le he hecho el seguimiento,
No sé si seguirán todavía en producción, no seguirán en producción, pero bueno, ese es el ejemplo más claro que se puede ver con respecto a la liberación y políticas comerciales de importación de algunas mercancías que se producen en Bolivia. ¿Cuánto ingreso por la venta ya, y el salario que debe pagar al trabajador? Aquí tenemos una ecuación matemática. La demanda de trabajo es igual al precio del bien. Pero la producción de ese trabajador va a consistir ¿en qué? En el precio marginal del trabajo. En todo caso va a ser la demanda del trabajo va a ser igual al precio del bien por la producción marginal del trabajo. Esto de manera práctica la vamos a tratar de ver dentro de la bibliografía que se tiene. Los ejemplos son un poco más complejos, pero yo quiero verlo con ustedes algo más sencillo, objeto de que se pueda entender, porque el primer ejercicio que habíamos dado lo han interpretado según su forma de entender ustedes y no se ha entendido de manera muy adecuada. Cuando resolvamos estos ejercicios, ustedes tienen que preguntar si no se ha entendido por objeto de poder repetir, así como lo hemos visto muy detalladamente los factores de la ventaja comparativa de Hetcher y Olin, ¿no? Hemos visto al detalle y espero que se haya entendido y que no haya dudas. Pero de pronto nace una interrogante que dice, ¿por qué muchas naciones se oponen a sus efectos? El modelo ricardiano muestra la especialización en los bienes que tienen ventaja comparativa, pero no el efecto de la renta dentro del país. Y eso es lo que yo les decía. Unos segundos, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, este modelo ricardiano, como les decía, hacía la comparación entre dos países y estos dos países producían el mismo bien, solo que uno de ellos tenía cierta ventaja comparativa con respecto a la producción del otro país, donde uno tenía que importar y el otro necesariamente tenía que exportar, ¿no? Pero no hacía este análisis, la renta dentro del mismo país. Sin embargo, este modelo de factores específicos nos va a ayudar a establecer ya este efecto de la renta dentro del país. Y es el claro ejemplo que habíamos dado hace un momento atrás, ¿no? Donde el determinado bien se producía, se vendía a un determinado precio, pero de pronto por las importaciones ha tenido que bajar y quizás ha afectado con el cierre de estas empresas. El comercio internacional afecta la renta por dos razones fundamentales. Una de ellas, ¿cuál será? Ningún recurso puede movilizarse de una industria a otra de manera inmediata y sin provocar costos. Obviamente estamos hablando los factores. Un minuto, por favor.
Entonces habla de que ningún recurso puede movilizarse de una industria a otra de manera inmediata. Tiene un proceso, tiene un procedimiento. Entonces, obviamente que va a provocar posiblemente costos adicionales. Tal vez al movilizarse, qué sé yo, la maquinaria, no es cuestión de que la alcemos de un punto hacia otro punto, no. Tiene su logística y al hacer la logística tiene sus costos, obviamente, ¿no? Pero por otro lado está además, ya dependiendo del tipo de industrias, habrá diferencias en la demanda de factores de producción y un cambio en la composición de los bienes. Implica que reducirá la demanda de algunos factores y aumentará las de otros. Puede ser ese aspecto, de que posiblemente el factor tierra tenga una mayor demanda y el factor capital pueda tener una menor demanda o a la inversa, ¿no? Entonces pasa estos aspectos, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplito con lo que les decía anteriormente ya. ¿Cómo decide una empresa cuántos trabajadores contratar? Intuición. Compara cuánto agrega ese trabajador al ingreso total de la empresa y lo compara con el monto que debe pagarle, el salario. Y aquí tenemos un ejemplito, aquí tenemos un determinado bien que se produce a $10, ¿ya? Con respecto al salario. Si ustedes se fijan en esta figura o en este cuadro, ¿ya? Los trabajadores aquí se encuentran representados por L y obviamente aquí está el nivel del salario. El salario tope establecido es de 40, ¿ya? En el primer caso, ¿ya? En el primer caso se puede establecer que se produce el bien a $60 y por ende está por encima de los $40, ¿ya? Va a seguir todavía en vigencia y el trabajador va a tener su fuente laboral. Pero ¿qué pasa si se baja a 50? Está por encima todavía de qué? Del salario mínimo establecido, pues por ende, o el costo, si vale el término, del producto al cual se vende. ¿Qué pasa si se produce a 45? Todavía sigue por encima. Pero si llegamos a un valor de 30, ya está por debajo y por ende el nivel salarial ya no va a ser acorde a lo que se establece o está establecido. Y por ende va a afectar a que la empresa tenga que bajar el salario o incluso tenga que retirar. Y aquí es justamente este efecto que se ha visto dentro de nuestra economía. Ustedes saben muy bien, con esto de la pandemia, la producción ha bajado. Ha bajado en el tema de servicios posiblemente, no en todos, pero en algunos sí, de producción. A ver, me animo a decir la producción de muebles, la producción de ¿qué más puede ser? No sé, algún otro bien. Por ejemplo, muebles. ¿Quién se ha animado a comprar en esta pandemia? Nadie. ¿Quién se ha animado a, qué sé yo, a comprar otro tipo de productos, como el caso de, vehículos? Nadie. ¿Por qué? Porque básicamente estábamos concentrados en la compra de qué? De los víveres de primera necesidad, ¿no? Tales como son el pan, digamos, la carne, etcétera, que le hemos dado mayor prioridad a ello y no hemos visto el tema de otros bienes como son los muebles. Y los muebles posiblemente, como no se ha comprado en su mayor cantidad, se han visto afectados el sector de este sector tan importante. Como no se ha podido vender, pues tienen que ver otras formas de sustento. Y ahí se han visto, ¿no? Ustedes mismos han debido ver
dentro de este mercado, ¿ya? Por ejemplo, los barbijos, ¿ya? Los barbijos jóvenes donde quizás hay una importación. Ustedes mismos lo pueden ver, la caja de barbijos, ¿cuánto está? Está, pues, las quirúrgicas, obviamente, está a 10 bolivianos, 9 bolivianos. Ha bajado muy, muy abismalmente, que en su etapa, en plena pandemia, estaba hasta 180, 190 bolivianos la caja. Y ahora está a un precio más económico. Pero por otro lado, hay nuestros nacionales que están empezando a producir barbijos, ¿no? Con las mismas características. Entonces, es un claro ejemplo ya de los barbijos también. Hagamos esta estadística a objeto de establecer cuánto es el costo de producción nacional de los barbijos y cuánto es el costo de importación. Obviamente la de importación, por su masiva producción que se realiza en China, traen pues a un costo más bajo que el que se encuentra en nuestro mercado, ¿no? Y se han visto varias empresas afectadas, no solamente con el tema de la importación masiva, sino también, con esto de la pandemia, hartos se han visto, los artistas incluso, ¿no? Se han dedicado a fabricar otras cosas porque la música no se podía vender, básicamente. Y se ha visto muy afectada la economía boliviana. Pero de algún modo se está tratando de salir adelante, ¿ya? Y bueno, esperemos no llegar a este aspecto, pero sí se ha llegado. Me animo incluso a decir de que el salario del servidor público ha bajado, creo que los han bajado un porcentaje, no tan significante, pero los han bajado. Ya, y por otro lado, se ha visto otro aspecto también que mucho tiene que ver con la parte impositiva. Ya no hay, digamos, el famoso perdonazo como lo ha habido el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño pasado, donde habían empresas pequeñas que estaban con deudas impositivas, los han dado un perdonazo, ¿no? Pero en esta etapa creo que han sacado una normativa donde hay un alivio, dicen, no un perdonazo, un alivio tributario. Pueden seguir pagando, bueno, no le digo muy específico al respecto, pero bueno. Yo pienso que tendría que buscarse ciertas políticas a objeto de reactivar a la economía y especialmente a las industrias bolivianas, pero es parte de la política del gobierno. Sin embargo, nosotros tocamos este aspecto de manera referencial de cómo afecta ya en la importación ya y en la producción de ciertos bienes y servicios que posiblemente si aumenta el precio, el nivel salarial va a ser bien, el nivel de vida de los trabajadores va a subir también, va a ser algo estable, ¿ya? Pero por otro lado, si va a ir bajando la venta de este determinado bien a un precio por inferior del costo real, pues obviamente va a afectar en el nivel salarial y por ende va a afectar tal vez al retiro del trabajo. ¿Dónde están? A ver, disculpen.
Se desconfiguró esto. Se desconfiguró, jóvenes. Básicamente vamos a tocar en este aspecto. Diríamos de que mucho tiene que ver ya el precio al cual se va a vender este determinado bien, el cual se vaya produciendo, ¿ya? Que posiblemente más adelante vamos a ver en otros ejemplos, ¿ya? Cómo afecta y cómo se obtiene el nivel salarial de una determinada producción con respecto a una industria, ¿ya? Vamos a quedar en esta parte. Mil disculpas, mi computadora también anda mal, creo, igual que yo. Entonces yo lo voy a llevar para que lo revisen porque estaba programada toda la clase, pero bueno, se ha alterado. Vamos a quedar en esta parte y nos vamos a ver la próxima semana, que es el día lunes. Espero no estar mal, siempre voy con esa prioridad de recuperarme y no perjudicar las clases. A mí no me gusta perjudicarme en las clases. Pero tenemos un comunicado que nuestro coordinador de carrera ha mandado, donde nos dice la fecha para poder dar el segundo parcial. Vayamos pensando, o tal vez acá podemos definir qué fecha podemos darlo. Hay un cronograma establecido ya por vicerrectorado para dar el segundo parcial. Si no me equivoco, es desde el 25 o 23 de agosto al 7 de septiembre. A ver, no me gusta hablar de memoria. Esperen unos segunditos mientras yo reviso la información. Ya. Acá está. Entonces, es desde el 23 de agosto al 11 de septiembre. Y el instructivo dice tiene que ser en horario de clase, no puede ser fuera del horario de clase. Entonces, vayamos pensando, jóvenes, qué fecha podemos dar para que no nos podamos chocar con las otras materias. No sé si ya han definido con otras materias para ver la fecha de examen. Sí, Lice. Buen día, Lice. Buen día, Inocencia, ¿cómo está? De hecho, ya se han quedado las fechas que vamos a dar como curso. Las fechas ya quedamos. Karen la tiene, pero no está ahí. Ya. Entonces, ya tienen establecido todas las fechas para todas las materias. Bueno, casi. Solo de uno creo que hay que definir bien, si no me equivoco. Ya. Sí. ¿Me puede dictar las fechas a objeto de establecer ya una fecha específica? Ay, ya. Voy a checar dónde está. Sí. Ya. Aquí está. De usted, Lice, se puso el 30 de agosto. 30 de agosto. Sí, a las 7:30 AM. Ya. 30 de agosto es... A ver, un momento. Vamos a ir Es un lunes, Lice. Ya. Pero si tiene alguna duda, consulte con Karen, Lice. Igual. Ya, 30 de Pero- agosto efectivamente es un lunes. Sí está bien, no hay problema.
Está bien esa fecha, ¿no, jóvenes? Sí, licen. Sí, Licen, está bien. Sí, Licen, Muy está bien. bien. Entonces, definido nuestra fecha de examen, va a ser el 30 de agosto. No va a haber retroceso, nada, ¿de acuerdo? Van a ir tomando las previsiones necesarias. Este tema concluimos, yo lo voy a subir al iCampus y ustedes van a bajarlo. El 3 ya está en el iCampus, vayan bajándolo, vayan repasando. Ya este tema más lo subimos y estaremos listos para dar el examen, ¿de acuerdo? Por Sí. otro lado, voy a subir alguna práctica de investigación más, a objeto de que no sea solamente uno, por lo menos que sean unos 3, para darle un poquito más de énfasis en el trabajo. Entonces nos estaríamos viendo el lunes, jóvenes, a la misma hora. Y se cuidan bastante. No hay que descuidarse con el tema de la protección y la utilización del barbijo, ¿de acuerdo? Licen, antecitos, perdón, tenía pregunta de esta fórmula. ¿Podría volver a repetir? ¿Qué Sí, significa? esta fórmula la vamos a ver más detalladamente con un ejercicio, pero la demanda del trabajo es igual al precio del bien por la producción marginal del trabajo. Acá está, pero DL, demanda del trabajo, que equivale al precio del bien, ¿ya? Que sería este monto. Producción de ese trabajador, que sería con respecto al salario. Entonces decimos la producción marginal del trabajo. Esto lo vamos a ver con un ejercicio más detalladamente. ¿De acuerdo? Está bien, Licen, gracias. No tiene por qué. Bueno, jóvenes, se cuidan. Nos vemos el día lunes, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. 8, 9.